Una mujer exitosa que parecía tenerlo todo ve cómo su mundo se desmorona cuando enfrenta la pérdida de su abuelo, el fin de su matrimonio y el arrebato de su pequeño hijo, pues su suegra la echa de su casa debido a una grave acusación, haberle sido infiel a su esposo. Para empeorar las cosas, ella se entera que está embarazada y ahora debe enfrentar todos estos desafíos completamente sola, sin saber que la mente detrás de todas las calumnias es de una chica que la odia y que pertenece a su círculo familiar. ¿Logrará nuestra protagonista recuperar a su familia y finalmente tener justicia? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Love Yourself Evident. En este emotivo drama conocemos a Ning-shi, una talentosa diseñadora de moda cuya vida cambió drásticamente hace 6 años. Mientras reflexiona sobre su pasado, recuerda momentos felices y oscuros que transformaron su existencia. En un día que debería haber sido de felicidad y celebración por el primer cumpleaños de su hijo, Ning-shi experimenta una tragedia inimaginable, la muerte de su abuelo, quien es empujado por las escaleras. Esta desafortunada situación marca el comienzo de una pesadilla en la vida de Ning-shi. Además de enfrentar la angustia de perder a su querido abuelo, sufre abusos a manos de su suegra, quien la acusa de infidelidad y le muestra un video fabricado como evidencia. Todo esto es producto de una conspiración fabricada por la ahijada de su suegra, Xiaojing, quien la odia profundamente. Ning-shi se defiende negando rotundamente las acusaciones y asegurando que el video es falso, pero sus palabras caen en oídos sordos. La situación empeora cuando su suegra la expulsa de la casa respaldada por la cómplice Yang Jin. Abandonada y desamparada, se encuentra en la calle mientras una tormenta se desata a su alrededor. En medio de esta tormenta emocional, la prueba de embarazo que sostenía cae de sus manos, revelando una sorpresa. Está embarazada nuevamente y ahora se encuentra sin apoyo. Decidida a recuperar lo que perdió, Ning-shi toma acción. Escribe una carta a su ex esposo agradeciéndole por el tiempo compartido y anunciando su determinación de seguir adelante. Después de vivir en el extranjero un tiempo, ella emprende un viaje para encontrarse con su familia y llega sorpresivamente durante el cumpleaños de su suegra. Cuando Shi-shen, su ex esposo, la ve, su mirada refleja emoción, indicando que no la ha olvidado, pero Ning-shi se mantiene distante. Sin embargo, su corazón se llena de alegría al reunirse con su hijo después de tanto tiempo separados. En ese momento, ella revela que tuvo gemelos y se lo comunica al niño. Shi-shen le insiste a ella en que se quede en la empresa, argumentando que está al borde de la bancarrota. Finalmente, ella termina accediendo. Ning-shi ingresa a su nuevo trabajo y enfrenta las miradas murmurantes al ser reconocida como la ex de Shi-shen. A pesar de ser una experta en su campo, ella le da todo el crédito a su querido abuelo, quien fue que la enseñó. Allí, Shi-shen le envía una taza de café que solía gustarle, pero ella no muestra interés alguno. Un misterioso personaje que siempre le escribe a ella le revela información perturbadora. Su abuelo tenía sustancias dañinas en su cuerpo, lo que la lleva a sospechar de su asesinato. Al salir del trabajo, ella se encuentra con Shi-shen esperándola y ofreciéndose a acompañarla a recoger a los niños, pero ella se niega rotundamente. Cuando Ning-shi llega a la casa de Shi-shen, se sorprende al verlo feliz de tenerla allí junto a los niños. Aprovechando la noche, ella investiga en el escritorio que solía pertenecer a su abuelo y que ahora usa Shi-shen. Para su sorpresa, descubre fotos de los gemelos, evidenciando que Shi-shen ha estado pendiente de ellos todo el tiempo. Esto deja a Ning-shi intrigada y con más preguntas. Decidida a encontrar la verdad, Ning-shi visita el hospital y confirma sus sospechas. El cuerpo de su abuelo contenía mercurio, evidenciando un intento de envenenamiento. Al salir del hospital, unos motorizados le roban la cartera y está a punto de caer en el suelo. En ese momento, Shi-shen aparece y la sostiene. Ella se sorprende al verlo y por un instante se queda completamente embelesada. Sin embargo, su momento de conexión se ve interrumpido cuando el motorizado regresa para atacarla con un palo. Shi-shen la protege y recibe un duro golpe.
En casa, Ningxi cuida de las heridas de Xisheng y le agradece por su ayuda, pero ella se aleja cuando él muestra evidentes señales de estar enamorado y querer besarla. Ningxi menciona haber perdido el informe de su abuelo, lo cual lleva a su suegra a acusarla de ser la responsable de las heridas de Xisheng. A pesar de trabajar juntos en la misma oficina, Xisheng aprovecha cualquier oportunidad para rozar la mano de Ningxi, mientras ella hace todo lo posible por mantener la distancia. Cuando Xisheng se muestra afectado por el golpe recibido, Ningxi decide ayudarlo, le ofrece té y lo alimenta personalmente, lo que provoca una sonrisa traviesa en él. Ningxi se concentra en su trabajo y tras exponer los errores en los diseños de prendas, tiene una discusión con la diseñadora que se niega a realizar cambios. Finalmente, Ningxi pone a la diseñadora en su lugar y la despide. Debido a este inconveniente, Ningxi tiene que presentarse en la oficina de Xisheng. Para su sorpresa, él la apoya en todo y elogia su excelente trabajo. Luego le pide que diseñe un traje para un evento al que debe asistir y ella comienza a tomarle las medidas. Durante este momento, los recuerdos de cuando ella diseñaba su traje de novio vuelven a su mente. Xisheng se acerca a ella con ganas de besarla y Ningxi se siente indefensa y anhela ese beso, recordando su pasado juntos. Sin embargo, reacciona rápidamente y lo aleja. A solas, Ningxi mira el retrato de su abuelo y le promete que solo quiere descubrir quién lo asesinó y hacerle justicia, dejando claro que no está interesada en retomar su relación con Xisheng en ese momento. En la oficina, Ningxi se entera de que Xisheng la ha invitado a cenar y que debe asistir porque irán unos clientes importantes. Al ver un adorno de oso en su escritorio, ella recuerda con cariño cómo Xisheng solía tratarla cuando estaban juntos y sin duda extraña esos momentos. Ella se viste y se dirige al cóctel y encuentra a Xisheng en el sofá y él le pregunta a dónde va. Ningxi le recuerda la cena, pero Xisheng le propone un paseo en su lugar porque es su cumpleaños. Sin embargo, ella le dice que no es necesario y decide irse. Por desgracia, ambos siempre están siendo observados por la malvada hijastra de la suegra, Yan Jing, quien muere de envidia al ver su relación. Al regresar a casa, Ningxi se encuentra con una mesa decorada con rosas y velas, y el señor Xisheng le asegura que lo que hay allí le encantará, ya que es lo que a ella le gusta. Sorprendida y sin saber cómo reaccionar, Ningxi traga saliva y le dice: «Es tu cumpleaños, no el mío», levantándose para retirarse, pero él la detiene y le revela que su deseo de cumpleaños es que ella esté con él. La suegra de Ningxi le ofrece un cheque para que se vaya, pero ella lo rechaza y le deja claro que ya no es la misma persona. Además, le advierte que si se va, se llevará consigo a sus 3 hijos. Al día siguiente, Yan Jing, la hijastra malvada, nuevamente acusa a Ningxi de ser interesada, lo que provoca aún más odio por parte de su madrastra, quien le confiesa que desea que ella misma se convierta en su nuera. Ningxi decide llevar a sus hijos a pasar una noche de camping y, como de costumbre, sorpresivamente, Xisheng aparece para acompañarlos y les lleva comida. Allí pasan una velada divertida juntos y él anhela abrazarla, aunque al final no lo hace. Mientras tanto, Ningxi trabaja incansablemente y Xisheng, como siempre, observa su esfuerzo. Cuando ella se queda dormida en la oficina, él acaricia su cabello con ternura y la lleva en sus brazos a la cama, la ropa y le da un tierno beso en la cabeza. Xisheng está decidido a reconquistar el corazón de su amada y le envía pasteles a su oficina, pero ella los ignora y los arroja a la basura. Determinado, él da instrucciones para que todos los días le llegue un pastel, sin importar si ella lo desecha. Finalmente, ella decide probar uno de ellos. Ambos participan juntos en un evento familiar, una competencia donde los niños salen victoriosos y ganan hermosos relojes que también sirven para mantenerse conectados como familia. Allí se les ve muy felices, disfrutando de un tiempo maravilloso juntos. Sin embargo, como siempre, no todo es perfecto. Lamentablemente, en su hogar, gracias a las maquinaciones de su hermanastra que falsificó las prendas, se desatan noticias alarmantes de que la marca de ropa está causando alergias en las personas. Durante el caos provocado por los daños causados por la ropa, Ningxi se enfrenta a protestas en su contra. Sin embargo, Xisheng la defiende con determinación, incluso cuando la junta directiva considera despedirla. Nuestro astuto Xisheng comienza a investigar los materiales de la tela y finalmente descubre que contienen los mismos metales encontrados en el cuerpo del abuelo de Ningxi. Poco a poco se revela que el misterioso personaje que le proporciona información sobre la muerte de su abuelo es en realidad Xisheng.
aunque Ningxi aún no lo sabe. Ningxi tiene una cita crucial para salvar un importante contrato con un cliente chino que está a punto de cancelar debido a los rumores en su contra. A pesar de su aspecto poco profesional, Ningxi acepta una bebida del hombre sin sospechar sus intenciones. Con el objetivo de difamarla, la droga la deja inconsciente y la lleva a un lugar para abusar de ella, mientras graba todo con su celular. Este cruel plan fue ideado por Jiang Jin, quien contrató al individuo. Sin embargo, gracias al reloj que indica su ubicación y al constante cuidado de Xisheng, él la busca y la rescata, enfrentando al agresor y sacando a Ningxi de esa terrible situación. Al llevarla de regreso a su habitación, Ningxi sorprendentemente toma la mano de Xisheng y le pide que se quede. Finalmente, Xisheng logra recibir una demostración de amor por parte de ella, quien lo besa apasionadamente. Ambos, llenos de emoción, pasan la noche juntos. Después de la noche romántica, al despertar, Xisheng intenta hacerle una broma traviesa a Ningxi sobre lo ocurrido, pero ella, todavía un poco molesta, menciona que tendrán que actuar como una pareja. Esta declaración llena de incertidumbre alegra mucho a Xisheng. Rato más tarde, ellos reciben una llamada telefónica crucial que les revela el paradero de la ropa contaminada con los nombres de sus prendas. A pesar de los obstáculos planteados por los delincuentes, logran recuperar algunas pruebas fundamentales que les permiten limpiar la reputación de la empresa. Xisheng prepara una deliciosa comida para Ningxi, pero ella intenta mantenerse distante. Ella desconfía de abrirse completamente a él. Desilusionado por su actitud, Xisheng comienza a preparar y probar el vino que quiere ofrecerle. En ese momento, Ningxi lo observa y no puede evitar encontrarlo increíblemente atractivo. Xisheng captura su mirada y se alegra de recibir su atención. Se acerca a ella y la mira intensamente, intimidándola sin palabras. Decidida a desviar la situación incómoda, Ningxi le pregunta si él la ayudó cuando los accionistas intentaron despedirla. Él la mira seriamente y confirma que sí, sabiendo que ella no pudo ser la culpable, ya que nadie la conoce mejor que él. Ella le da las gracias por eso y justo en ese momento Xisheng saca un regalo, un collar con un hermoso diamante que coloca alrededor del cuello de ella. En ese momento, él le pregunta, ¿volvemos a estar juntos? Insegura sobre qué hacer, Ningxi toca el collar y guarda silencio. Inspirada por las enseñanzas de su abuelo, Ningxi crea un hermoso vestido y se lo muestra a Xisheng, quien queda embelesado al verla. Ella se acerca y le pide que bailen. Ambos se ven realmente hermosos, pero en realidad él solo lo había imaginado, y ella, al pedir una opinión sobre el vestido, él la mira con ternura y le dice que es encantador. En un giro sorprendente, Xisheng reúne a su madre, su hermanastra Jiang Jin y a Ningxi. Allí reproduce un audio donde se escucha a Jiang Jin haciendo planes para arruinar a Ningxi y dañar su reputación con el objetivo de alejarla de él. La madre de él se siente devastada al descubrir la verdad y se pregunta cómo pudo haber sido engañada durante tanto tiempo. Jiang Jin intenta disculparse con Xisheng, pero él le pregunta si también es culpable de lo ocurrido con la ropa, a lo que ella se queda en silencio. Sin embargo, Jiang Jin descubre el lugar donde Xisheng llevaba a cabo sus investigaciones y se entera de que tenía a alguien investigándola. Así que manipula pruebas y roba los diseños de la temporada. Por otro lado, con algunos rumores aclarados, Ningxi y su suegra finalmente se están empezando a llevar bien. Xisheng se despide de su amada familia y se dirige a su oficina. Mientras tanto, Ningxi recibe un misterioso mensaje en su teléfono y sale rápidamente de la casa. Este mensaje la lleva al lugar donde Xisheng guardaba todas sus investigaciones. Influenciada por su hermanastra, Ningxi comienza a creer que Xisheng es el responsable de la muerte de su abuelo. Con la foto de su abuelo tachada y la presencia de químicos, las sospechas de Ningxi crecen y se atormenta pensando que el hombre que ama podría ser un cruel asesino. Aunque Xisheng la llama constantemente, ella no responde. Su único deseo es continuar investigando para descubrir la verdad. A pesar de las dudas que la acosan, Xisheng sigue siendo atento y detallista con ella. Xisheng ha notado el trato frío de ella y sus dudas hacia él, por eso desea volverla a conquistar. Así que junto a sus hijos preparan una romántica velada. Allí se arrodilla y le pide a ella que se case con él. Sin embargo, ella no muestra felicidad, sino que se acerca, le quita el estuche con el anillo y se lleva a dormir a los niños.
Shisheng queda aturdido y no entiende lo que está pasando. Poco después, Ningxi regresa y le devuelve el anillo con el que se habían casado por primera vez. Shisheng intenta acercarse a ella expresando su arrepentimiento y afirmando que todavía la ama. Sin embargo, ella solo le sonríe y le recuerda el momento en que fue echada de su hogar, preguntándole si la ayudó en ese momento. Lo atormenta con lo sucedido, recordándole que fue abandonada y que él no hizo nada al respecto. A pesar de los intentos de Shisheng por explicarse, ella simplemente le coloca el anillo en la mano y se retira. Él comienza a recordar la noche en que la buscó desesperadamente bajo la lluvia, pero no la encontró. Deprimido por esta situación, nuestro Shisheng se emborracha en compañía de otras chicas. Allí, Jiajing, como siempre, trata de aprovecharse de la situación y empieza a coquetear con él, mientras este cree que ella es su querida Ningxi. Jiajing lleva a Shisheng a un hotel con la intención de aprovecharse de él y grabar lo que suceda. Sin embargo, justo cuando está a punto de besarlo en la cama, él despierta y la reconoce. Shisheng se aleja de ella, dejando en claro que no la ama y nunca lo hará. A pesar de los intentos de ella por retenerlo, él se libera y se va. Más tarde, Shisheng, totalmente borracho, llama a Ningxi y le pregunta qué debe hacer para recuperarla. Al notar su estado, ella sale inmediatamente en su búsqueda. Cuando lo encuentra, él le pregunta molesto qué ha hecho mal. Ningxi le dice que lo olvide y él insiste en que hable e intenta retenerla y besarla, pero ella lo empuja y le hace saber que no estará con él para que la abandone como lo hizo antes. Él le explica que nunca la abandonó y siempre estuvo pendiente de ella. Le explica también que quería ir a buscarla, pero los problemas con su abuelo lo impidieron, ya que temía por la seguridad de ambos. Ningxi le pregunta si él es el culpable de la muerte de su abuelo, y él se indigna ante la pregunta y jura que es inocente, y ella le pide que no lo haga, y sorprendentemente le dice que vuelva a casa con ella. Tiempo después, Ningxi se ve obligada a aceptar a Jiajing como modelo de ropa a pesar de no querer hacerlo. Pero esto solo la perjudicó porque esta chica hace lo posible por derribarla y la acusa de robar algunos diseños y ofrecerlos a los empresarios antes del lanzamiento oficial. Los accionistas se enteran de esto y exigen su renuncia. Jiajing también la acusa de frente e intenta bofetearla, pero en ese momento Shisheng llega y detiene su mano. A raíz de todo esto, Ningxi siente la tentación de renunciar, pero Shisheng la apoya una vez más diciéndole que no lo haga y le promete que estará a su lado. Para complicar aún más las cosas, llega la noticia de que hay rumores sobre la quiebra de la empresa, lo que provoca una caída en las acciones. Los accionistas están preocupados por la situación y Ningxi entra a la junta esperando ser despedida. Sin embargo, Shisheng deja en claro que la apoyará y anuncia que si ella se va, él también renunciará. Así que toma su mano y se marchan juntos. Mientras recogen sus cosas en la oficina, Jiajing entra y pide hablar a solas con él. Visiblemente molesta, Ningxi les da espacio para hablar. Jiajing le dice que si se queda con ella, lo sacará de la crisis, pero él le responde que se retire por su propio bien. En casa, Shisheng decide salir a pasear con Ningxi para relajarse. Pasan un día agradable al aire libre, abrazados y divirtiéndose. Finalmente encuentran tranquilidad y armonía. Después, él la lleva a conocer a un amigo y para su sorpresa, Ningxi ya lo conocía. En una emotiva conversación, el señor revela la verdad sobre la muerte de su abuelo. Resulta que el abuelo sospechaba que estaba siendo envenenado y había investigado la situación, descubriendo que era cierto. Además, este hombre le entregó una herencia que le dejó su abuelo. Shisheng y Ningxi examinan la herencia y descubren que el abuelo le dejó una gran cantidad de acciones en la empresa. Shisheng explica que su abuelo invirtió mucho dinero en un momento crítico y le ayudó con sus tejidos. Gracias a eso, ahora ella es la accionista mayoritaria de la empresa. En la junta, el empresario que saboteó los diseños propone que Jiajing sea elegida como nueva presidenta. Sin embargo, Shisheng entra y revela que sigue siendo el mayor accionista. Ningxi también la enfrenta y expone delante de todos que ella fue la responsable de revelar los modelos confidenciales. Ella niega estas acusaciones, pero Shisheng le da dos opciones: retirarse voluntariamente o enfrentar una llamada inmediata a la policía. Así que ella decide retirarse.
Jia-jin manipula a su cómplice para llevar a cabo sus planes perversos, así que cuando este le da dinero a un hombre que le suministró la droga al abuelo, Shi-shen logra detenerlo en el camino y llama a la policía. El delincuente revela que fue Jia-jin quien le pidió que hiciera la compra, lo que lleva a Ning-shi a pedir que la detengan. Durante la persecución, Shi-shen resultó herido y Ning-shi muy atentamente se preocupa por él y lo cuida. Ning-shi le advierte que no debe investigar solo y le pregunta si él era el hombre misterioso que le enviaba correos. Él asiente y la besa en la frente, mientras ella se recuesta en su hombro. En ese momento, Shi-shen recuerda la promesa que le hizo a su abuelo de cuidar siempre de ella. Mientras tanto, Jia-jin continúa intentando destruir a Ning-shi y le pide a su cómplice que la mate. En un feliz paseo familiar, la pareja disfruta de momentos alegres. Sin embargo, su felicidad se ve interrumpida cuando uno de los niños es secuestrado por el cómplice de Jia-jin. Jia-jin contacta a Ning-shi y exige una gran suma de dinero, además de que debe ir sola, así que ella lo hace. Al ver las imágenes de seguridad, Shi-shen decide salir en busca de su amada. Ning-shi lleva el dinero a Jia-jin, quien está rodeada de maleantes, pero se niega a liberar al niño. En medio de la tensión, Ning-shi le pregunta a Jia-jin si fue ella quien mató a su abuelo. Finalmente se sabe la verdad. Resulta que Jia-jin estaba muy molesta porque todos los secretos del abuelo y su dinero se los daría como herencia a Ning-shi, así que lo enfrentó por eso. Allí él le dice que sabe que ella intentó matarlo y le pide que se largue. Pero ella, como no quiere que se sepa todo lo que le hizo, lo terminó asesinando. Mientras están en ese momento de tensión, Jia-jin quiere que Ning-shi muera de manera que crean que ella se quitó la vida y le dice que se tire al mar o si no matará a su hijo. Sin ninguna opción, ella decide hacerlo. En un emotivo desenlace, ella se acerca al borde de la playa recordando todos los momentos felices compartidos con su familia y con Shi-shen. Le promete que en otra vida se casará con él nuevamente. En ese momento crucial, Shi-shen llega corriendo para rescatarla, como siempre, justo a tiempo. A pesar de ser atacado por los maleantes, él se defiende con habilidades impresionantes. Sin embargo, recibe un golpe y se desploma. La situación parece desesperada, pero en ese instante la policía llega al rescate. Al día siguiente, Shi-shen se encuentra herido pero tranquilo, caminando y bromeando con Ning-shi y su hijo. Ella revela que finalmente los asesinos del abuelo están tras las rejas. Luego, ella le confiesa a Shi-shen que acepta casarse con él. Él salta de alegría y felicidad, mientras ella sonríe llena de dicha. Y así termina esta hermosa historia de amor con nuestros protagonistas celebrando una boda realmente hermosa. Así que finalmente, después de tantas luchas y malos entendidos, toda la familia se une en una celebración en la que reinan la felicidad y la armonía. Love Yourself Evident es una historia romántica y cautivadora que nos transporta a un mundo de pasión, desafíos y segundas oportunidades. Los personajes principales nos cautivan con su química y lucha por encontrar la felicidad perdida. Por eso, si te gustan las series llenas de drama donde el villano recibe su merecido, este sin duda es el drama indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.